Hemos venido a conversar aquí en San Borja con el general Gastón Rodríguez para que nos dé su análisis en relación a este y otros temas vinculados a la seguridad. Ustedes saben que él ha sido ministro del Interior, hasta hace poco tuvo también una función importante en una municipalidad de nuestra capital y queríamos una impresión suya respecto de cómo vamos en el tema de la inseguridad. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Pulso Informativo. Preocupante la información que el día de hoy nos presenta Financial Times, sobre todo porque grafica una situación que los peruanos la vivimos día a día y que se ve reflejada justamente cuando se hace un artículo de esta naturaleza porque ya se presentan cifras. El problema de seguridad en el Perú realmente es un problema álgido y como yo lo vengo manifestando en muchos medios, es un tema del sistema de justicia en su conjunto, de una falta de liderazgo político del más alto nivel presidencial para poder esgrimir o dar políticas públicas que realmente se puedan no solamente aplicar, sino puedan ser susceptibles de ser confrontadas con la realidad que se vive, ¿no es cierto? Entonces, eso sumado a un sistema penitenciario vetusto, anacrónico, antiguo, que genera además una sobrepoblación del 140%. Yo hablaba siempre en estas entrevistas del 136, que era el número que tenía yo por información. Pero hace una semana sale el señor Yaque, presidente del INPE, y dice que es 140, o sea, seguimos sobrepoblándonos. Y de las 68 cárceles que teníamos en el 2008, solamente hemos tenido una cárcel más, en más de 20 años. Entonces, fíjese, yo pienso de que aquí hay problemas muy graves que se tienen que solucionar solamente con voluntad política, con firmeza, con liderazgo en la conducción y con la decisión que representa ejercer la más alta magistratura de la nación. Ahora, ¿por qué el gobierno, la presidenta y el ministro no tendrían ese liderazgo o esa voluntad política? Fíjate, esa es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos y una de esas partes que tú acabas de preguntar se da cuando justamente, volviendo a la entrevista que tuvo el señor Yaque, él habla de que se iba a hacer la ampliación del penal de Chayapalca. Ya estaba todo listo, pero que la población de Tacna, con su gobernador, protestaron, se opusieron, y entonces él dice que ellos no quieren chocar si no hay un licenciamiento social, y entonces dejaron sin efecto esta ampliación, iban a buscar un penal en Quencó, en la zona de Cusco, ¿no? Pero cuya elaboración, construcción va a ser de más de 2 años. Entonces, yo me pregunto aquí, si hubiera ese liderazgo, el señor Yaque dijo además en esa entrevista de que está comprobado por estudios de que la presencia de un penal no aumenta la criminalidad en ninguna parte del mundo. Así lo dijo. Entonces yo digo, volviendo a este liderazgo, ¿por qué no se aprovecha, por qué no se le llama al presidente del INPE con el ministro de Justicia desde Palacio de Gobierno y se hace toda una campaña de concientización, sensibilización, ¿no es cierto?, para obtener ese licenciamiento social en donde se le demuestre a la población, a las autoridades, que no está relacionado o concatenado la presencia de un penal que va a aliviar más bien al país con la vorágine delictiva. Ahora, déjeme contarle ese capítulo que usted está mencionando del gobernador de la región Tacna y su población. Yo lo escuché en su momento, efectivamente se molestaron, pero la incomodidad de ellos no era por la ampliación del penal de Chayapalca, sino el hecho de que el gobierno comunique pasando por encima de ellos, no diciéndoles absolutamente nada. El gobernador casi dijo, lo que necesito es que me digan, que me hablen, por último, que me persuadan, que me convenzan. Con mayor razón fortalece lo que yo te estoy diciendo de liderazgo en la conducción. Yo le he llamado liderazgo conductual, ¿no? Porque justamente quien se tiene que preocupar por una problemática tan grande, cuando está al borde de ser desbordada la seguridad en el país, es la presidencia de la República. Entonces,
ahí mandas a tus ministros y todo, pero una de estas cosas que se presentan, mira, estamos hablando de Chayapalca, ¿en dónde es? Puno. Estamos hablando de otro penal que puede ser, ¿dónde? En Cusco. Estamos hablando de Tacna. ¿Qué cosa es eso? El sur del país. ¿Tiene presencia la presidenta en el sur del país? No. Entonces, ahí hay un tema que colisiona con poder gobernar de la mejor manera cuando tú no tienes algo que debe tener todo líder, ascendencia sobre tu población, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las situaciones por las cuales no se dan estas medidas, no se toma el toro por las astas porque no hay la forma de poder llegar realmente a la población para convencerla. Mira lo que ha pasado esta madrugada. 4 homicidios, 2 en el río Rima, un chofer de cúster, un chofer de motocar, y nos estamos acostumbrando a que el promedio sea de 3 a 4 asesinatos por sicariato, disparos a fachadas de pollerías, ¿no? Ayer lo que se ha difundido, unos delincuentes en un vehículo hablan y transmiten el asesinato a un taxista. A un taxista, casi en vivo, y otro que le dispara a un mototaxista, o sea, están cambiando sus estrategias. Ahora todos los sicariatos son filmados justamente para infundir mayor temor en la población. Entonces, aquí hay que tomar medidas radicales. Y para tomar medidas radicales tiene que haber la decisión de hacerlo. No solamente darle un respaldo a tus fuerzas del orden en un discurso o en una ceremonia, sino realmente dar medidas tangibles para que puedan ser seguidas por personal policial. Tú no puedes tener un código procesal penal que sea más garantista para el delincuente que para el policía. No puedes tener a una fuerza del orden que va a reprimir la delincuencia con preocupación, por decirlo de una manera elegante, en utilizar su arma de fuego, porque después tiene que estar pensando en las consecuencias, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que darse, pero como repito, si hubiera un liderazgo conductual de la Presidenta de la República, podría a través de ese Consejo de Estado, respetando las autonomías del Ministerio Público y del Poder Judicial, diseñar una estrategia que sea no solamente directa a combatir el problema, sino que pudiera medirse paulatinamente, así como se presentan las conferencias de prensa después de los consejos de ministros, presentar, pues no sé, 2 veces al mes el trabajo de todas las instituciones del Estado que ella lidera. Entonces, en esa conferencia de prensa decirle, a ver, ministro del Interior, comandante general de la policía, ¿cuántas bandas se capturaron esta semana? 80 bandas, perfecto. Señor fiscal de la Nación, ¿puede usted informarle al país de esas 80 cuántas usted ha denunciado al Poder Judicial? Bueno, presidentas, población, 70 hemos denunciado, perfecto. Poder Judicial, ¿cuántas metió usted presa? Bueno, ojalá que dijeran pues 50, ¿no? Pero la realidad de ahora es que la policía captura a las 80 y 79 están en la calle el día lunes. Entonces, ¿cómo rayos hacemos para combatir una inseguridad tan desbordada cuando tenemos leyes que son eminentemente garantistas para quienes delinquen? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que haya una impunidad total. Y la impunidad fortalece la criminalidad. Muy bien. A propósito del liderazgo que usted menciona de la presidenta Boluarte, yo quería su impresión, libre e independiente, por supuesto, general, respecto de la labor que cumple el señor Santibáñez al frente del Ministerio del Interior. Bueno, el ministro Santibáñez, como todos ministros, tienen un periodo de tiempo para poder desarrollar sus políticas, sus estrategias. Santibáñez ha hecho las cosas que él había diseñado durante este tiempo, ha trabajado con dureza, con fortaleza, ha puesto orden, ¿no? Pero hay momentos en que ya se tiene que ir evaluando las continuidades porque el puesto desgasta. Y sobre todo cuando no hay un respaldo contundente de parte del gobierno en el sentido de poder realmente demostrarle a la población que estamos teniendo resultados tangibles en lo que es el tema de seguridad. ¿Usted cree que tuvo éxito con los estados de emergencia, por ejemplo? Lo he dicho en diferentes medios, y cuando no hay planificación ni presupuesto, que son las 2P, los estados de emergencia solamente son paliativos, son engañamuchachos para la población, se dan a través de medidas estrictamente populistas para satisfacer a los alcaldes que las reclaman,
pero cuando no hay planificación ni presupuesto no pueden ser sostenibles en el tiempo. Entonces se repiten una vez, dos veces y luego se diluyen. La misma población comienza a decir de que las fuerzas del orden no están en las esquinas, que los militares estuvieron una semana y se fueron. Claro, porque no hay planificación de lo que se va a hacer y no hay presupuesto. Entonces se vuelve una medida populista solamente para satisfacer a quienes están demandándola en ese momento. ¿Usted le recomendaría entonces a Santibáñez que es mejor dar un paso al costado? Lo que yo le diría a Santibáñez es que evalúe lo que está haciendo, porque todos tenemos un nombre, un apellido y un prestigio, y no necesariamente este tiene que estar ligado a un gobierno, sino a una forma de actuar que lo pinta de cuerpo entero a uno como persona. No corresponde aferrarse al cargo. No, yo creo que ningún ministro debe aferrarse al cargo. Yo creo que uno tiene una línea de trabajo, hay que seguirla, y si ve que esa línea va teniendo dificultades o que su trabajo se va volviendo estéril, no hay que esperar el momento, digamos, de extrema gravedad, sino hay que saber en qué momento decir hasta aquí nomás. Muy bien. Al culminar la entrevista, quisiera una reflexión suya. Usted cuando empezamos esta conversación dijo que el problema era integral. Y claro, mucha gente está coincidiendo en eso cada vez más. La responsabilidad del gobierno, del ministro, de la policía, pero también del sistema de justicia, jueces, fiscales, en fin. Fíjate, la Organización de las Naciones Unidas, en su última reunión sobre seguridad, estableció que la principal condición para combatir la criminalidad transnacional es el fortalecimiento del sistema de justicia de los países. Y aquí lo estamos viendo. Hay un ministerio público que, basado en su autonomía, se conduce como tal, priorizando, hay veces, persecuciones de carácter político. Hay un poder judicial que también ejerce su función y hay un ministerio de justicia y ministerio del interior que hacen su trabajo. La pregunta es quién los dirige, sobre todo cuando hay este tipo de problemas. Entonces, la premisa fundamental para poder establecer una estrategia operacional que funcione es tener unidad de comando y alcance de control. Si tú no tienes unidad de comando y cada uno responde a sus autonomías en una situación como la que hay ahora, es muy difícil tener resultados. Eso es una anarquía. Así es. Y tenemos que cambiar. Yo lo dije en el Congreso, hay que salirnos del establishment, porque la situación así lo requiere y lo está corroborando este periódico, esta información que viene de los Estados Unidos. Ha sido muy amable, general. Muchas gracias al general Gastón Rodríguez. Nos vamos de inmediato a la pausa. Volvemos con más.